Dime la verdad antes de irte, Clara, exigió Lorenzo, apoyado en la madera con ojos oscuros e indescifrables. La pesada puerta de roble acababa de cerrarse de un portazo. El sonido resonó como un disparo en el silencioso ático. Luego, el cerrojo hizo clic, un sonido metálico y agudo que le heló la sangre. Clara Hughes se quedó inmóvil en el centro de la enorme oficina tenuemente iluminada. Tenía vistas al horizonte de Chicago. La lluvia azotaba los ventanales que iban del suelo al techo. Difuminaba las luces ámbar de las calles de la Gold Coast en vetas de oro fundido. Su corazón martilleaba un ritmo frenético y violento contra sus costillas. Apretó con más fuerza su maletín de cuero y sus nudillos se pusieron blancos. «Lorenzo», dijo ella, con la voz sorprendentemente firme, a pesar del temblor de sus manos. «Es más de medianoche. Las auditorías trimestrales de Logística Bianchi están terminadas. Necesito irme a casa». Lorenzo Bianchi, el jefe indiscutible del sindicato de Chicago, no se movió de su posición frente a la puerta. Era un hombre aterradoramente quieto. Con su traje Brioni a medida de color carbón, no parecía un jefe de la mafia. Parecía más bien un depredador despiadado de Wall Street, pero la pistola enfundada bajo su chaqueta y la cicatriz irregular y descolorida a lo largo de su mandíbula contaban una historia diferente. Inclinó la cabeza y sus oscuros ojos de obsidiana la recorrieron lentamente. Se tomó su tiempo, como siempre hacía, para mirarla. Clara era una mujer grande, gorda, suave, y que ocupaba su espacio sin pedir disculpas en un mundo que normalmente exigía que las mujeres se encogieran. Tenía curvas exuberantes y pesadas, una cintura ancha y caderas generosamente redondeadas. A la mayoría de los hombres en el mundo despiadado e hipermasculino de Lorenzo les gustaban las mujeres pequeñas, frágiles y fáciles de desechar. Pero a Lorenzo no. Desde el día en que Clara fue contratada como contadora forense para limpiar los desordenados libros de su empresa fantasma, él la había mirado como un hombre hambriento mira un festín. No solo la veía, la devoraba con la mirada. En este momento, esa mirada se sentía menos como admiración y más como una mira de francotirador. «Tienes prisa, Clara», murmuró Lorenzo. Su voz era un barítono bajo y grave que vibraba por toda su columna vertebral. «Nunca tienes prisa. Eres meticulosa. Revisas los números 3 veces antes de entregarme una carpeta. Pero esta noche dejaste caer ese libro de contabilidad en mi escritorio como si estuviera en llamas». «Estoy cansada», mintió Clara, ajustándose el cuello de su gabardina de seda verde esmeralda. La tela se adhería a sus pechos llenos y a la suave curva de su estómago. Cambió su peso, sintiendo el familiar dolor pesado en sus pantorrillas por usar tacones todo el día. «He estado mirando hojas de cálculo durante 14 horas». Lorenzo se apartó de la puerta. Caminó hacia ella con la gracia lenta y deliberada de una pantera. El aroma de su costosa colonia, bergamota picante mezclada con la turba ahumada del whisky Macallan, la envolvió mientras él acortaba la distancia. «¿Cansada?», repitió, deteniéndose apenas a 1 centímetro de ella. Era lo suficientemente alto como para que Clara tuviera que inclinar la barbilla para mirarlo a los ojos. ¿Es por eso que no viste la discrepancia en la cuenta de las Caimán? ¿O fue intencional? A Clara se le cortó la respiración. Mantuvo el contacto visual, aunque cada instinto le gritaba que apartara la mirada. «No hay ninguna discrepancia. He cuadrado las cuentas. 3.2 millones de dólares, Clara», susurró Lorenzo suavemente, levantando una mano grande y callosa. No intentó agarrarla por el cuello. En cambio, con delicadeza, casi con reverencia, le apartó un rizo suelto de cabello castaño rojizo detrás de la oreja. Sus nudillos rozaron su mejilla regordeta y sonrojada. 3.2 millones de dólares se evaporaron de las distribuciones K1 de nuestras propiedades inmobiliarias. Desaparecieron en una sociedad fantasma registrada bajo el nombre de Archangel, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Clara tragó saliva. Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. No se llega a ser Lorenzo Bianchi dejando que millones se escapen sin que nadie se dé cuenta. «Puedo explicarlo», dijo ella, su voz bajando a un susurro áspero. «Espero por Dios que puedas», respondió Lorenzo. Su pulgar ahora trazaba la suave línea de su mandíbula. Había un filo peligroso y posesivo en su toque,
Porque normalmente, cuando alguien me roba, no tiene la oportunidad de explicar nada. Mis hombres los llevan a un almacén en el lado sur. Les rompen las rótulas con una palanca y luego desaparecen en el lago Michigan. Se acercó aún más, su pecho rozando el de ella. El contacto físico envió una sacudida de electricidad a través de su pesado cuerpo. Pero a ti, cerré la puerta, Clara, porque no quiero que mis hombres te toquen. No quiero que nadie te toque. Dime la verdad antes de irte. ¿Por qué me robaste? Clara miró esos ojos despiadados y se dio cuenta de que no había salida. El maletín se le escapó de los dedos, golpeando la alfombra persa con un ruido sordo. Ya no luchaba solo por su trabajo. Luchaba por su vida. No lo robé para mí, dijo Clara, su voz ganando fuerza, resonando en la cavernosa oficina. Lorenzo soltó una risa oscura y sin humor. Todas dicen eso, mía bella. Dicen que fue por una madre enferma, una deuda de juego, un error. Pero el dinero siempre termina comprando una villa en la Toscana o un yate en Mónaco. Parezco una mujer que quiere un yate, espetó Clara, la ira finalmente quemando a través de su terror. Apartó la mano de él de su cara. Fue un movimiento arriesgado, incluso suicida, pero ya estaba harta de acobardarse. Vivo en un apartamento de 2 habitaciones en Logan Square. Conduzco un Honda de 6 años. Mira los libros de contabilidad de nuevo, Lorenzo. Mira los números de ruta. Los ojos de Lorenzo se entrecerraron. Estaba desconcertado por su desafío. Nadie le gritaba a Lorenzo Bianchi. Hombres el doble de grandes que ella lloraban y suplicaban de rodillas en esta misma habitación. Pero Clara se mantuvo firme. Su cuerpo pesado e imponente irradiaba una dignidad feroz e intocable. «Explícamelo entonces», exigió él, cruzando los brazos sobre su ancho pecho. «Ilumíname». «No tomé el dinero. Lo desvié», dijo Clara, alejándose de él. Necesitaba espacio para respirar. Hace 3 semanas estaba auditando las cuentas de las subsidiarias para las operaciones del puerto, las que gestiona Víctor Romano. Al mencionar el nombre de su subjefe, la expresión de Lorenzo se endureció como el granito. «Víctor es sangre. Es mi segundo al mando». «Víctor es una rata», replicó Clara, girando sobre sus talones para enfrentarlo. Noté un patrón de microtransacciones. Pequeñas cantidades, 20,000 por aquí, 50,000 por allá, que se desviaban de los manifiestos de envío. Era descuidado, de aficionados. Pero cuando rastreé las cuentas falsas, no iban a un fondo de jubilación, se estaban canalizando a una sociedad de capital privado vinculada a la familia genovese en Nueva York. Lorenzo se quedó mortalmente quieto. El silencio en la habitación se volvió sofocante, roto solo por el tamborileo rítmico de la lluvia contra el cristal. «Estás acusando a mi subjefe de conspirar con Nueva York». La voz de Lorenzo era apenas un susurro, pero llevaba el peso de la hoja de un verdugo. «No lo estoy acusando, lo estoy demostrando», dijo Clara, con el pecho agitado. Investigué más a fondo. Víctor no solo estaba robando, estaba acumulando un fondo de guerra. Contrató a un grupo de mercenarios privados de Europa del Este. Encontré la factura, Lorenzo. Estaba disfrazada como consultoría de seguridad para el nuevo almacén en Cícero, pero el contrato tenía una cláusula de asesinato. Caminó de nuevo hacia él, su miedo reemplazado por una furia protectora y desesperada. Metió la mano en el escote de su vestido, justo entre sus pesados pechos, y sacó una pequeña memoria USB de titanio encriptada. Estaba caliente por el calor de su cuerpo. Se la tendió. «Te puso en la mira, Lorenzo», susurró Clara, su voz quebrándose ligeramente. El golpe estaba programado para mañana por la noche en la gala benéfica del Hotel Drake. Necesitaban un pago masivo para finalizar el contrato. $3.2 millones. Lorenzo miró la memoria USB en su mano temblorosa y luego a su rostro. ¿Y la sociedad fantasma Archangel? «Yo la creé», confesó Clara. «Hackeé el sistema de enrutamiento interno e intercepté la transferencia bancaria antes de que pudiera llegar a los mercenarios de Víctor. Bloqueé el dinero en un fideicomiso en el extranjero del que solo yo tengo la clave de encriptación. Dejé sin fondos su cofre de guerra. Los mercenarios no se moverán sin su pago por adelantado». Lorenzo tomó lentamente la memoria USB de su mano. Sus dedos rozaron los de ella, demorándose. El jefe de la mafia, frío y calculador, había desaparecido,
reemplazado por un hombre golpeado por una revelación profunda y trascendental. «Malversaste fondos de la mafia», dijo Lorenzo lentamente, atando cabos. «¿Para salvarme la vida? Si hubiera venido a ti sin pruebas, no me habrías creído», dijo Clara, con una sonrisa amarga en los labios. «Víctor es tu primo. Yo solo soy la contadora gorda que cuadra tus números». Tenía que asegurar el dinero primero para ganar tiempo y recopilar el rastro de papel. Está todo en esa memoria. Las interceptaciones de las transferencias, los correos electrónicos de los genovés, el contrato del golpe, todo. Lorenzo la miró fijamente. El aire entre ellos cambió, volviéndose pesado, cargado e intensamente sofocante. Se dio cuenta del colosal riesgo que ella había corrido. Si Víctor la hubiera descubierto investigando esas cuentas, la habrían torturado y matado. Si los mercenarios se hubieran enterado de que congeló su pago, la habrían casado. Se había puesto directamente en la mira de una guerra de mafias, todo para protegerlo. Dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que ella quedó acorralada contra la pesada caoba de su escritorio. «Arriesgaste tu vida», dijo Lorenzo, su voz bajando una octava, ronca y oscura. «Me robaste. Rompiste todas las reglas del sindicato y te pusiste un blanco en la espalda por mí». Clara tragó saliva, su espalda presionando contra el borde del escritorio. «Me pagas bien, Lorenzo. Era un deber fiduciario. No me mientas, Clara», gruñó suavemente, colocando sus manos en el borde del escritorio, enjaulándola. Se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. Su mirada bajó a su boca, luego a la suave y profunda curva de su escote, donde la memoria USB había estado escondida, y finalmente, de nuevo a sus ojos aterrorizados. El deber fiduciario no hace que una mujer se arriesgue a recibir una bala en la cabeza. ¿Por qué lo hiciste? Clara no podía hablar. No podía decirle la verdad. Que durante los últimos 2 años de reuniones nocturnas, de verlo dominar una habitación, de sentir el peso oscuro y protector de su mirada en su cuerpo exuberante, se había enamorado perdidamente, mórbidamente, de un monstruo. ¿Cómo no respondió? Lorenzo extendió la mano y la agarró por la ancha cintura. Sus grandes manos abarcaron la suave curva de sus caderas, atrayéndola contra su cuerpo duro y musculoso. Clara jadeó ante el contacto repentino, sus manos volando instintivamente hacia los anchos hombros de él. «¿Crees que solo eres la contadora?», murmuró Lorenzo, su aliento caliente contra su oreja, enviando escalofríos por su cuello. «¿Crees que te miro y solo veo una calculadora?» Presionó su rostro contra el cuello de ella, inhalando su aroma. «Vainilla y lluvia. Te he observado todos los días, Clara. He visto cómo dominas mi sala de juntas. He visto la forma en que este hermoso y grueso cuerpo se mueve cuando te alejas de mí. He querido cerrar esta puerta con llave y arruinarte en este escritorio durante más de 1 año». Clara dejó escapar un suspiro ahogado. Sus rodillas se debilitaron. «Lorenzo, Víctor morirá esta noche», dijo Lorenzo. Su tono cambió de repente de nuevo al escalofriante desapego de un jefe de la mafia, aunque sus manos permanecieron firmemente ancladas en sus caderas. «Yo me encargaré de él, pero tú», se echó hacia atrás lo suficiente para mirarla a los ojos. Un fuego oscuro y posesivo ardía en su mirada. «Nunca saldrás de este edificio. Cerraste la puerta», susurró Clara, su corazón latiendo frenéticamente contra su pecho. «Lo hice», asintió Lorenzo, su pulgar acariciando la suave piel de su estómago a través de su blusa de seda. «Y no voy a abrirla. Acabas de demostrar que eres la única persona en esta maldita ciudad en la que puedo confiar, lo que significa que me perteneces ahora, Clara. Enteramente». Lorenzo no la besó. Todavía no. Simplemente se quedó allí, sus grandes manos anclando su cuerpo pesado y tembloroso al borde del escritorio de caoba. El calor crudo y primario que irradiaba de él era un marcado contraste con el terror helado que había atenazado a Clara momentos antes. La estaba reclamando, marcándola como suya de una manera que no requería intimidad física, solo la fuerza pura e inquebrantable de su voluntad. Lentamente, Lorenzo retrocedió. La repentina pérdida del calor de su cuerpo dejó a Clara temblando. Sacó un elegante teléfono satelital encriptado de su bolsillo y marcó un solo número. «¿Dónde?», dijo Lorenzo, su voz despojada de la calidez ronca que había tenido un momento antes. Ahora era el puro y absoluto sindicato de Chicago.
Víctor Romano. Está en el Palmer House, habitación 412. Está haciendo las maletas. No dejes que llegue a O'Hare. Haz que parezca una disputa de cárteles. Luego tira los pedazos en el río Calumet. Clara se estremeció, sus manos agarrando el borde del escritorio. Siempre había sabido lo que era Lorenzo. Había visto las secuelas de su violencia en los libros de contabilidad, dinero para sobornar a viudas, equipos de limpieza disfrazados de gestión de residuos industriales. Pero escuchar una orden de ejecución con el tono casual de alguien que pide un café destrozó la última ilusión de su seguridad. Lorenzo colgó y volvió su mirada oscura y penetrante hacia ella. Está hecho. El golpe contra mí está cancelado. Pero tenemos un problema más grande, Clara. ¿Un problema más grande? Ella tartamudeó, alisando su abrigo de seda esmeralda sobre sus caderas llenas, tratando desesperadamente de recuperar su compostura profesional. Víctor está muerto. El dinero está bloqueado en el fideicomiso Archangel. La familia Genovese no se moverá sin él. Víctor era codicioso, pero también era estúpido, dijo Lorenzo, caminando hacia los ventanales. La lluvia amainaba. Las luces brillantes de Lakeshore Drive se reflejaban en sus ojos fríos. No tenía el cerebro para crear sociedades fantasma en las Caimán. Apenas podía deletrear fiduciario. Alguien más orquestó esto. Alguien con acceso a mi círculo íntimo, mis cuentas personales y mis números de ruta. La mente de Clara se aceleró. Su brillante cerebro analítico volvió a funcionar. Cayó de rodillas, recogiendo su maletín de la alfombra persa. Se levantó con su exuberante cuerpo y sacó su MacBook Pro muy modificado. «Déjame ver los datos en bruto de nuevo», dijo, su voz adoptando el tono firme y metódico que usaba durante las presentaciones en la sala de juntas. Dejó el portátil sobre el escritorio de él y conectó la memoria USB de titanio. Si Víctor no fue el arquitecto, tiene que haber una huella digital secundaria, una puerta trasera en la red interna del sindicato. Lorenzo se acercó y se paró justo detrás de ella. No se cernió sobre ella, pero su presencia era un peso pesado e intoxicante. Apoyó una mano grande en la curva de su ancha cintura, su pulgar acariciando perezosamente su suave cadera. Era un gesto profundamente distante y posesivo, pero Clara forzó sus ojos a permanecer fijos en la pantalla brillante. Líneas de código y matrices bancarias se reflejaban en sus ojos oscuros. Omitió los protocolos estándar de la red SWIFT, profundizando en los metadatos de las transferencias bancarias encriptadas. La mafia moderna no es como en los días de Sam Giancana o Al Capone, murmuró Clara, sus dedos volando sobre el teclado. Ya no es solo dinero en efectivo en maletines. Es criptomoneda, fondos de cobertura en el extranjero y apoderados de bancos suizos. Mira esto. Señaló con un dedo perfectamente cuidado y tembloroso una cadena de direcciones IP ocultas bajo un informe falso de FinCEN. La autorización de la transferencia no provino del almacén de Víctor en Cícero, dijo Clara, con la respiración entrecortada. Pasó la IP a través de un protocolo de rastreo inverso de ruta. La barra de progreso avanzaba, agonizantemente lenta. Estaba enmascarada a través de un servidor VPN en Ginebra, pero el ping de origen, Lorenzo, vino desde dentro de este edificio, desde la sala de servidores segura en el piso 40. La mano de Lorenzo se apretó dolorosamente en su cadera. Solo 3 personas tienen acceso biométrico a esa sala de servidores. Yo, mi jefe de seguridad y Mateo, dijo una voz suave y culta desde las sombras de la puerta de la oficina. Clara jadeó, dándose la vuelta bruscamente. En la entrada estaba Matteo Moretti, el consigliere de Lorenzo desde hacía mucho tiempo. Era un hombre de pelo plateado y elegantemente vestido, que prácticamente había criado a Lorenzo después de la muerte del viejo Don. Sostenía una Sig Sauer P226 con silenciador, y el cañón apuntaba directamente al pecho de Clara. «Matteo», dijo Lorenzo, su voz bajando a un registro mortalmente silencioso. No buscó su arma. Simplemente movió su gran cuerpo, poniéndose deliberadamente delante de Clara, protegiendo su generoso cuerpo por completo de la línea de fuego. «Dime que no vendiste a tu propia sangre a las familias de Nueva York». Matteo dejó escapar un suspiro amargo y agotado. Entró por completo en la habitación, cerrando la pesada puerta de roble de una patada detrás de él. El cerrojo hizo clic,
atrapándolos a los tres dentro. ¿Nueva York? No, Lorenzo. La familia Genovese es una especie en extinción. Son dinosaurios, se burló Mateo, sus ojos desviándose hacia la pantalla del portátil. Me vendí al cártel de Sinaloa. Querían las rutas del puerto de Chicago. Víctor era solo mi peón idiota. Pensó que estaba dando un golpe de estado. Yo estaba organizando una adquisición corporativa. Usaste a Víctor para ordenar un golpe contra mí, afirmó Lorenzo, sus músculos tensándose bajo su traje a medida. Eres demasiado rígido, Lorenzo, escupió Mateo, dando un paso más cerca, el arma firme. Te niegas a traficar narcóticos. Te niegas a trabajar con los cárteles. Estás tratando de dirigir este sindicato como una empresa de la lista Fortune 500. Ya no queda honor, ni lealtad, solo miles de millones de dólares sobre la mesa, mientras juegas al hombre de negocios legítimo. Los ojos de Mateo se desviaron hacia Clara, entrecerrándose con absoluta malicia. Y tú, cerda gorda y entrometida, se suponía que eras una simple contadora. Enruté el pago del cártel a través de esos manifiestos de envío, sabiendo que Víctor cargaría con la culpa si alguien se daba cuenta. Congelaste 3 millones de dólares del dinero del cártel. ¿Tienes idea de lo que le hacen a la gente que les roba su dinero? Clara tembló, sus pesados pechos subiendo y bajando rápidamente. Pero bajo el terror, una chispa caliente y brillante de pura rabia se encendió. Estaba cansada de hombres como Mateo. Hombres que miraban su cuerpo suave y exuberante, y solo veían debilidad. Hombres que la subestimaban. No lo robé, Mateo, dijo Clara, su voz sonando clara y nítida. Salió ligeramente de detrás de la ancha espalda de Lorenzo, negándose a acobardarse. Lo aseguré. Y ahora mismo, esos 3 millones están en una bóveda de Credit Suisse, encriptados con una clave de 256 bits, que solo existe en mi cabeza. Si me disparas, ese dinero se pierde para siempre. Y el cártel de Sinaloa te desollará vivo. Mateo se rió, un sonido frío y áspero. Ya no necesito el dinero, Clara. Solo los necesito a ambos muertos. Una vez que Lorenzo esté fuera del camino, el cártel tomará los puertos por la fuerza. Yo obtengo mi parte y me retiro a una villa en Mónaco. Levantó el arma, apuntando justo entre los ojos de Lorenzo. El tiempo pareció fracturarse, ralentizándose hasta casi detenerse. Clara vio el dedo de Mateo blanquearse en el gatillo. Vio a Lorenzo, desarmado y atrapado, preparándose para una bala que no podía esquivar. Clara no pensó. Reaccionó con el instinto primario y desesperado de una mujer que protege al hombre que ama. No era una cosa delicada y frágil. Era una mujer grande, construida con muslos gruesos, caderas pesadas y peso real. Su mano izquierda se disparó, agarrando una enorme y sólida licorera de cristal Baccarat que estaba en la esquina del escritorio de Lorenzo. Con un grito salvaje, la arrojó directamente a la cara de Mateo. El pesado cristal golpeó a Mateo en el hombro, rompiéndose en 1000 fragmentos brillantes y salpicando whisky ámbar sobre su traje a medida. El impacto lo desequilibró. El arma se disparó con un sonido suave. La bala rozó el brazo de Lorenzo y se incrustó en el revestimiento de caoba que tenían detrás. Antes de que Mateo pudiera recuperarse y volver a apuntar, Clara se movió, lanzó todo su peso hacia adelante, chocó contra Mateo como un tren de carga. Su cuerpo pesado y suave inmovilizó su esbelta figura contra el cristal de la puerta de la oficina. Mateo soltó un gruñido sin aliento cuando se quedó sin aire. Clara le agarró la muñeca con ambas manos, golpeando su brazo contra la pared. Usó cada gramo de su tamaño, presionando sus gruesas caderas y su pesado pecho contra él, aplastándolo contra la pesada madera de roble, negándose a dejar que levantara el arma. «¡Lorenzo!», gritó, su voz desgarrándose en su garganta. Mateo gruñó, debatiéndose salvajemente. Levantó la rodilla, golpeando a Clara con fuerza en el estómago. Ella jadeó, el dolor explotando en su abdomen, pero no lo soltó. Le retorció la muñeca, sus uñas clavándose en su piel, hasta que él rugió de dolor. De repente, una mano enorme se cerró alrededor de la garganta de Mateo. Lorenzo apartó a Mateo de Clara con una fuerza aterradora y brutal. Lanzó al hombre mayor al otro lado de la habitación. Mateo se estrelló contra una mesa de café de cristal, haciéndola añicos. La pistola se deslizó por la alfombra persa.
Lorenzo fue un torbellino de violencia. No se molestó en buscar su propia arma. Se abalanzó sobre Mateo, levantándolo por las solapas de su traje arruinado. El puño de Lorenzo conectó con la mandíbula de Mateo. Un crujido repugnante resonó en el ático. Mateo quedó flácido. Sus ojos se pusieron en blanco. La sangre brotaba de su nariz. Lorenzo dejó caer al traidor inconsciente al suelo. Se quedó allí un momento, con el pecho agitado, la sangre goteando del rasguño en su bíceps. La habitación cayó en un silencio pesado y resonante, roto solo por la respiración entrecortada de Clara. Ella estaba junto a la puerta, agarrándose el estómago, su abrigo esmeralda rasgado, su cabello oscuro un desastre salvaje alrededor de su rostro sonrojado. Lorenzo se volvió hacia ella. La mirada en sus ojos ya no era solo deseo, era adoración absoluta y voraz. Cruzó la habitación en 3 zancadas masivas. Esta vez no le tocó la cara con delicadeza. La agarró por las caderas, sus grandes manos hundiéndose en sus suaves y exuberantes curvas, y la levantó por completo del suelo. Clara jadeó cuando él la estrelló contra la puerta, inmovilizándola allí con su cuerpo duro. «Te abalanzaste sobre un hombre armado», respiró Lorenzo, su voz espesa por la adrenalina y el asombro. Enterró su rostro en su cuello, inhalando profundamente su aroma. «Mi hermosa, brillante y temeraria chica, te lanzaste delante de una bala por mí. Yo tenía impulso», logró decir Clara, rodeando sus anchos hombros con los brazos, aferrándose a él mientras la adrenalina finalmente la golpeaba. Comenzó a temblar. «Lorenzo, estás sangrando. Es un rasguño», murmuró él, sus labios dejando besos calientes y húmedos en su mandíbula. «Me salvaste la vida, Clara, 2 veces en una noche». Se echó hacia atrás, enmarcando su rostro con sus manos grandes y manchadas de sangre. La miró con una devoción feroz y aterradora. «¿Entiendes lo que pasa ahora? No hay vuelta atrás a tu apartamento en Logan Square. No más auditorías de libros de contabilidad en segundo plano. Perteneces a mi lado. Vas a dirigir el imperio financiero de esta familia, y vas a compartir mi cama. Quemaré Chicago hasta los cimientos antes de dejarte ir». Clara miró esos ojos oscuros y despiadados. Sintió el músculo pesado y sólido de su cuerpo presionando contra sus curvas exuberantes y suaves. Había entrado en esta habitación como una contadora aterrorizada tratando de detener un asesinato. Salía de ella como la reina del sindicato de Chicago. «El dinero», susurró Clara, sus labios separándose mientras el pulgar de él trazaba su labio inferior. «Los 3 millones del cártel. Quédatelo», gruñó Lorenzo, justo antes de capturar finalmente su boca con la suya. No fue un beso tierno. Fue profundo, contundente y totalmente posesivo. La devoró, su lengua barriendo su boca, probando su aliento, su miedo y su innegable fuerza. Clara se derritió contra él, dejando escapar un suave gemido mientras sus manos recorrían sus gruesos muslos, acercando sus caderas imposiblemente más a las de él. Se rindió al monstruo hermoso y aterrador que había salvado, sabiendo que finalmente había encontrado a un hombre lo suficientemente grande y despiadado como para abarcarla por completo. ¿Creen que Clara tomó la decisión correcta al salir de las sombras y reclamar su trono junto a un jefe de la mafia, o está jugando un juego mortal que no puede ganar? Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Si les encantó este romance de mafia intenso y lleno de giros, y quieren más historias donde mujeres inteligentes y con curvas toman el control, denle con fuerza al botón de me gusta, compartan este video con otros amantes del romance, y suscríbanse al canal para más relatos oscuros y emocionantes.